Bienvenidos a nuestro primer podcast. Somos alumnos del ESEA Fernando Arranz. Alicia Les- Paso. Andrés Yo soy Requena. Lucía Antón. Y quien les habla, Nova Martínez. En este podcast vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la inclusión de las personas con discapacidad en la educación. En América Latina hay un gran desafío por delante para garantizar el derecho a la educación de las personas. Según el informe de Bernard Muñoz, solo el 1 al 5% de las personas con discapacidad en edad escolar están en el sistema educativo. Esto es un problema grave que requiere nuestra atención y acción. Bueno, para traer este tema a charla, vamos a trabajar sobre el texto, el cuento de Sara Mesa, apenas unos milímetros. Es un cuento que relata cuando una docente va a evaluar a uno de sus estudiantes a su casa, porque este estudiante tiene una discapacidad motriz que lo imposibilita a asistir a clases. Entonces ella relata con lo que se encuentra, cómo vive esta persona, cómo vive la familia, y bueno, acto seguido se ve en la situación en la que van a hacer participar a este estudiante, un adolescente de 14 años, en una clase de ESI. La docente se encuentra como en una situación que no sabe muy bien cómo es que debería, se siente un poco culpable porque un poco siente que este chico no debería necesitar recibir esta clase de ESI. Como que ella dice que lo exponen a que se rían de él, porque bueno, al justamente tener una discapacidad que imposibilita eh, todo el movimiento de su cuerpo, considera que es un poco innecesario exponerlo a que sus compañeros se rían de él, porque por ejemplo no iba en su vida, desde su perspectiva, en ningún momento de su vida iba a necesitar ponerse un preservativo, entonces no necesitaba recibir esa clase. Entonces, bueno, se encuentra, el director como que un poco le discute que no, que él tenía que recibir esa clase igual, porque estaba en su derecho de que así sea. Entonces, bueno, ella se encuentra como en esta contradicción, que no sabe bien, porque también le hace sentir cierta culpabilidad esto de pensar que el chico no lo necesita, y al mismo tiempo dice, bueno, pero quizás sí. Eh, y bueno, nosotros más o menos eh, lo analizamos desde el manual anticapacitista, manual de ESI anticapacitista, en donde comenta justamente, este manual está escrito por personas con discapacidad, principalmente mujeres, y bueno, nos invita justamente a cuestionar los discursos que invisibilizan el derecho a la información sexual en las personas con discapacidad. Y justamente comentan que las personas con discapacidad no siempre terminan accediendo a la ley de educación sexual integral, porque no nos olvidemos que es una ley recibir educación sexual integral, y que además muchas veces la información que reciben o las clases que reciben tienen enfoques paternalistas, o en lugar de dedicarse específicamente a las personas con discapacidad, se refieren, por ejemplo, a su familia. Se les, nada, las personas con discapacidad terminan siendo invisibilizadas o infantilizadas incluso. Y bueno, y en realidad las personas con discapacidad tienen el mismo derecho, y algo que decíamos también es que tienen el mismo derecho a sentir placer, tienen el mismo derecho
a saber cómo relacionarse. Eh, Sí, pero tal vez ahí donde falló un poco la escuela o fue que en realidad el estudiante se integró a esa clase de ESI y no hubo una inclusión del alumno a esa clase de ESI. Tal vez eh, podrían haberlo armado de otro modo, de otra forma, porque más o menos digamos, los otros alumnos lo que le plantearon es, ¿para qué si él no va a poder? Entonces, eso pasa porque en realidad se integró al chico a una clase y no se lo incluyó, ¿no? No se sí, adaptó. como que la actividad, Entonces sí, me ¿no? parece Como que que no hubo. no le buscaron una vuelta como para que sea con esta visión de inclusión. Entonces me parece que ahí es lo que falló un poco la escuela en esta clase de sí, que obviamente el estudiante, que no sabemos el nombre porque nunca lo dijeron, eh, tiene el derecho y aunque sienta o no sienta, pueda o no pueda, es un tema de él, pero tiene el derecho y por ahí no se manejó bien eso, ¿no? Como que se integró pero no se incluyó. Y creo que esa es la gran falla del sistema educativo y de la sociedad en sí, que ellos siempre se Entonces, tienen que integrar y no la sociedad no los incluye, ujú, ellos se integran. Y me parece que hay ese gran problema. claro. Entonces podríamos decir que la falta de inclusión en la educación no solo es un problema de las personas con discapacidad, sino que también afecta a la sociedad en general. Por Claro, supuesto que afecta a Claro. la sociedad. Sí, 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 ¿Mm? seguro, sí. Porque además, bueno, lo veíamos, eh, digamos, es muy beneficioso para todo el grupo de estudiantes. Eh, ¿Se acuerdan cuando veíamos el ejemplo de La Pampa? Esto de que claro, como es un incluía, aprendizaje en conjunto. exactamente, como que se mejora el aprendizaje del grupo en general. Eh, y nada, y también me parece que es esta cosa de, bueno, y acá lo citamos un poco a Carlos Scliar, ¿no? Esto de, de que tenemos que estar juntos, lo que dice Alicia, ¿no? Tenemos que estar juntos, tenemos que estar disponibles para el otro, abiertos a que esa persona existe y tenemos que tratar de Pensar las diferencias desde el estar juntos. claro, tal Y cual, Bien, ahí también es importantísimo llevar en práctica todo lo que nos enseña ESI. obvio, sí, que es ¿No? difícil, pero sí, Muy es difícil. así. Ujú. también el Sí, tema es pero bueno, que, como estaban diciendo antes, que dijo Nova y que también es, como decía Alicia, eh, por un lado que el problema no está en la persona, sino que no, la sociedad es la que pone las barreras. Y después que puntualmente en lo que estuvimos nosotros viendo en la representación esta del cuento, eh, es que no hubo un enfoque pedagógico, sino que, bueno, por pedido igualmente también de la familia del chico, fue que él pueda estar. Era como, Claro, parecía de alguna manera que con eso era lo que ellos requerían, que sea igual por ahí como cualquier otro está estudiante bien, que participó de la charla, que él también esté. Pero sí está lo bien, que pero por ahí corresponde que pensemos es esta propuesta desde el enfoque pedagógico, qué se podría haber adaptado, qué no, con esta idea de qué hacemos nosotros eh, con la inclusión, porque bueno, empezamos también esta charla hablando de una estadística y en materia de cuantificación y todo, hay un montón hay leyes, hay un marco jurídico que es muy importante, pero siempre la reflexión está en que cómo nosotros vamos a mirar al otro
cómo lo vamos a hacer que forme parte también de, bueno, nosotros como futuros docentes me refiero, en el aula, en los espacios, digamos, educativos, y, y cómo habilitar esos espacios, digamos, para que sea más efectivo de alguna manera. Yo creo que eh, hay que ponerse, ¿cómo puedo decir? Yo creo que al docente o a la escuela le lleva mucho más trabajo y hay un montón de gente que no está dispuesta a eso. Entonces, ahí está el gran quiebre de que muchos se llenan la boca con la inclusión y no pasa. Y me parece que tenemos que hacernos cargo de eso. Eh, qué sé yo, no sé. Por ahí tenés un nene con un espectro autista y siguen tocando el timbre en la escuela cuando eso a ese nene le hace mal. Bueno, Entonces, claro, pues, modificar esa costumbre, modificar sí. esto. Claro, entonces, o sea, es algo que no cuesta mucho, pero sin embargo no se hace. Entonces, hay un montón de, de cosas de la escuela que ya están tan instaladas. Que terminan siendo barreras, ¿no? Que terminan Sí, cumpliendo un rol de barrera para las personas con sí, discapacidad, casi sin En- sí, querer queriendo, ¿no? tal Entonces vez no. podríamos decir que la inclusión en la educación requiere un enfoque integral de Por supuesto, accesibilidad y flexibilidad y a la adaptación, que eso es importante en las instituciones. Entonces sí. ahí volvemos a retomar la ley de ESI y lo que Ujú. tendríamos que tener más enfoque es de cómo de a poco ir integrándolo, porque son barreras que hay que derribar, que son barreras muy fuertes que nos han sido impuestos. Entonces estamos aquí para tratar de buscar o cambiar ese enfoque. Sí, y también dejar la lástima de lado. No, la lástima no educa. Lo que hay que hacer es buscar herramientas pedagógicas que, que incluyan, o sea, que haga inclusiva la clase, entender que por ahí tienen otros tiempos, entender que por ahí si se levanta de la silla y se va no es porque se porta mal, sino porque tiene otros tiempos, o sea, eh, hay un montón, ¿no? De tipos de discapacidades, pero acompañarlo, ¿no? O sea, ser flexible, adaptar nuestro currículum. Por eso digo, lleva más trabajo y a veces, bueno, la gente, la sociedad, vamos a mil y no está dispuesta. Pero bueno, me parece que si uno está frente a un aula, frente a los chicos, tiene que empezar a tener una mirada un poco más amplia, un poco más empática, pero no de la boca para afuera, sino realmente Desde la hacerse acción. cargo, claro, Claro, hacerse cargo de... Y entonces, bueno, eh, ¿qué opinan ustedes cuando se podría plantear la importancia de que se involucre más a las familias y a la sociedad? Sí, sí, es completamente necesario. Eh, cu- Ay, igual cuando es un tema una, difícil, sí, familia, cuando una porque hay escuela familias que acompañan excluye, y otras que no. termina enseñando a sus estudiantes que excluir y termina reproduciendo inequidad e injusticia, ¿no? Sí. Así que no sé sí. cómo estamos de tiempo. Bueno, ya tendríamos que ir cerrando. Bueno. Bueno, Eh, algo que quieran agregar. Y No, entonces acá la polémica del mate. No, bueno, es Bueno, un tema largo para 10 minutos. Después seguramente lo vamos a seguir en la clase con todos presentes y seguramente van a salir más temas y más ideas para, para poder entre todos tener más herramientas para el día de mañana que seamos docentes, poder garantizar
el derecho a que tengan una educación igualitaria. Ok. Bueno, A todos nuestros escuchas, como para ir cerrando, podríamos dejarles unas preguntas o una pregunta. ¿Qué podemos hacer para promover la inclusión en la educación? Ya que, en conclusión, las personas con discapacidad en la educación es un desafío ético y educativo que requiere nuestra atención y acción. Entonces, les dejamos esta pregunta a nuestros oyentes.